Gente, hoy que continuamos, nosotros teníamos un par de proyectos que habíamos elaborado. Habíamos elaborado el proyecto de la... El primero de todo que hicimos fue el de la calculadora. Luego del proyecto de la calculadora, hicimos, ¿no es cierto?, el proyecto de la pizzería, no, del listado de alumnos, ¿no es cierto? El proyecto del listado de alumnos. El otro proyecto que hicimos fue el listado de el sorteo de una lotería. Y por último hicimos una BM. Hola, ¿qué tal? No sé, ¿me confirman si me están escuchando? Porque aparente Ariel... Ah, ok. Sí, porque si ustedes me están escuchando, la grabación va a salir bien. Si no, después va a salir el video sin audio. Bien, recapitulando un poquito, teníamos los 4 proyectos que hicimos. Que son el de la calculadora. Teníamos el proyecto de los alumnos, de la planilla de calificaciones de los alumnos. Luego teníamos el sorteo de la quinela. Y por último teníamos una BM con la pizzería. Bien, vamos a comenzar a hacer las mejoras de esos proyectos, que son los que nos van a servir para nuestro portfolio. ¿Qué es el portfolio? Bueno, más adelante vamos a conocer que es el lugar donde un repositorio en donde nosotros vamos a subir todos nuestros proyectos y nos van a servir, ¿no es cierto?, como demuestrario para cuando vayamos a una entrevista laboral y nos propongamos para un puesto de desarrollador, de trainee, de junior, etcétera, ¿no? Que sería el cargo nuestro. Bien, el primer proyecto que habíamos elaborado en JavaScript era el de la calculadora, ¿no? Así que vamos a ver cómo... Por acá lo tengo. El proyecto de la calculadora. Que era este que está aquí. Está por aquí. Bueno, este de la calculadora, si se recuerdan, era un proyecto en el cual habíamos diseñado un display con una serie de botones que emulaba, por ejemplo, a la calculadora de Windows. Ese fue nuestro patrón. Nosotros buscábamos un display y este display, ¿no es cierto?, a través de los cálculos que apretábamos los botones aquí de Windows, lo que hacíamos, emulábamos estas operaciones, ¿no es cierto? Podíamos calcular, sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Esa era la idea de esta calculadora. Si lo corremos, a ver, me escondo un poquito. Si lo corremos, aquí está el programa, funcionando. Aquí vemos, ¿no es cierto? Tenemos 7 por 2 igual 14, ¿no es cierto? Lo que teníamos acá era un HTML puro y la idea nuestra era justamente poder convertir este HTML triste que tenemos acá, simple, ¿no?, sin ningún detalle, a un CSS mejorado, porque ya el JavaScript está funcionando, con lo cual quedaría un full stack completo el frontend, por lo menos completo, de este proyecto. Bien, nuestra idea es mejorar esta estética, porque esto es, si bien una calculadora y vemos que intuitivamente es eso, pero como que queda medio pobre, ¿no es cierto? Y la idea es que, ya que conocemos CSS y esto ya está funcionando, lo vamos a mejorar estéticamente, le vamos a dar un poco de estética para poder culminar nuestro proyecto. Esa es la idea de esta clase, ¿no? No sé si hoy vamos a terminar de darle toda la forma a esta calculadora. Vamos a intentar que sí. Y la idea es que en estas últimas clases que tenemos, antes de empezar con el backend, cerremos estos 4 proyectos que tenemos concluidos, por lo menos en HTML y en JavaScript, para que queden completos en forma de front-end y ya podamos decir, bueno, ya me considero un programador, por lo menos en trainee de front-end. Bueno, teníamos nuestra calculadora, que era esto, ¿no? Esto que estamos viendo. Tenía series, cada botón invocaba una función y esa función, ¿no es cierto?, ejecutaba una función de JavaScript que me hacía el cálculo de esa calculadora. Esta calculadora no tiene lo que se llama
la parte estética, o sea, no tiene el JavaScript. Entonces, lo que vamos a empezar a darle un poco de estética a este proyecto, vamos a achicar acá esto para que podamos compartir todo lo que en forma simultánea. A ver. Una de las cosas malas que tiene el Visual Studio es que no permite de una manera eficiente mover las ventanas cuando uno lo quiere agarrar. Ahora sí. Es un defecto que le encuentro. Lo hicieron tan minimalista que no tiene barra de tarea para agarrar. Bueno. Por ahí estoy. Entonces, ahí estamos viendo. Creo que ahí estaríamos viendo, ¿no? Me fijo a ver si se ve. Sí, ahí estamos viendo, ¿no es cierto? Tanto el diseño como nuestro programa. Este HTML en sí no tiene, volvemos a repetir, no tiene nada estético. Sí tiene la parte de script. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear un archivo en la misma carpeta donde tengan el proyecto de la calculadora que habíamos hecho. Vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamarle calculadora.css. Este archivo de calculadora CSS va a ser el con el cual vamos a trabajar para darle toda la forma estética a esta calculadora. Luego que creamos ese archivo de CSS, recuerden, dentro de la misma carpeta de donde tienen el proyecto de la calculadora, creen un nuevo archivo que se llame calculadora.css. Bien, vamos a nuestro proyecto de HTML y aquí le vamos dentro del head, puede ser debajo del título, como quieran, no hay problema. Allí vamos a exportar ese archivo CSS con el cual le vamos a ir dando estilo y forma a esta calculadora. Vamos a renegar un poquito porque siempre las cosas de estilo, las hojas de estilo, dan un poquito de dolor de cabeza, pero esa es la esencia, ¿no?, de la programación front-end. En el backend se reniega un poco con la base de datos y bueno, en el frontend siempre se reniega con la parte estética. Por eso la estética se deja para el final. Bien, entonces acá vamos a importar nuestro archivo de CSS. ¿Y cómo importamos nuestro archivo de CSS? Bien, entonces allí ponemos, ¿no es cierto?, como lo dice su nombre, en el head podemos importarlo con quién, con un perdón, denme un segundito que me estoy perdiendo un poquito. Acá debajo del título, lo que les quería decir es, disculpen, estoy teniendo un problema de conexión, está dando error aquí la computadora. El asunto es que acá queremos conectar el CSS que creamos para ir viendo los resultados y bueno, lo vamos a conectar. ¿Cómo lo conectamos? Con un link. Enlazamos y decimos link, automáticamente ya nos va a abrir la etiqueta para poder poner aquí. En href le ponemos la dirección que sería calculadora.css. Allí automáticamente ya le enlazamos la hoja de estilo con la cual vamos a ir trabajando todas las etiquetas y los HTML que tengamos dentro de nuestra calculadora. Entonces, los pasos a seguir serían, ya tenemos nuestra calculadora HTML, que ya la creamos, que funciona todo bien. Creamos un nuevo archivo dentro de la misma carpeta que se llame calculadora.css. Ese archivo va a estar vacío. Bueno, luego volvemos al HTML y vamos a enlazar nuestro HTML con ese archivo CSS. Para enlazarlo dentro del head, es decir, en el encabezado de la página, enlazamos con, valga la redundancia, con el enlace, con el link que va a decir calculadora.css. Escribimos link y automáticamente ya podemos rellenar con los datos del archivo que contiene el CSS, la hoja de estilo de cascada que va a darle forma estética a nuestra calculadora. Bien, hasta ahí está todo bien, hasta ahí no manejamos todo bien. El resto va a estar
todo igual. Vamos a empezar entonces a trabajar un poquito con nuestro CSS. Ya tenemos, el resto lo vamos a dejar así como está. No le vamos a tocar nada al HTML. Después después sí le vamos a tener que hacer algunas modificaciones, pero de momento simplemente vamos a empezar a trabajar con lo estético. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Dudas? Continuamos entonces. Vamos ahora al CSS, donde le vamos a dar estilo. Entonces allí vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a trabajar desde el vamos es el HTML puro, es decir, toda la hoja en sí de HTML. Entonces, asterisco, llave, y este asterisco me indica que va a ser todo el documento en sí. Va a afectar este estilo que voy a aplicar, va a ser para todo el documento, sin distinción de clases, de etiquetas, de lo que sea. Es para todo el documento HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a anular el margen que va a tener, porque todos los HTML por defecto tienen un margen. Entonces decimos margin, le vamos a dar 0. No quiero ningún margen. Fíjense, automáticamente ahí se acomodó ya la calculadora al fondo, a la esquina, ¿no? Ya se acomodó sin el margen inicial que tenía. Vamos a darle un padding, un espaciado interno de 0. No va a haber ningún espaciado interno tampoco. Vamos a darle un tamaño, ¿no es cierto? En sí, a la caja de redimensionado de esta página, que sea una forma flexible, ¿no es cierto? Que tenga una forma de diseño flexible. Entonces allí con box, que es la caja, sizing, el tamaño que va a englobar toda esa información, va a tener el borde de una caja, border box. ¿Ah? Todo esto se escribe automáticamente, el Visual Studio le va a ir escribiendo, autocompletando todo esto, así que no se preocupen, no hay ningún problema. Y por otro lado, vamos a tratar, que todo el documento tenga una fuente en las letras, ¿no es cierto? Un font family, sin decoraciones, sans serif. Sin decoraciones. Sans serif sería sin ningún detalle, sin decoración, ¿no? Entonces, allí, vamos a arrancar que nuestro CSS básico tenga que todo el HTML esté afectado por estas declaraciones, ¿no? Que no haya margen, que no haya espaciado interno, que tenga un diseño flexible en lo que es la caja en sí de los contenedores y que las letras en sí no tengan ninguna decoración. Bien, bueno, entonces ya tenemos allí nuestra calculadora. Fíjense, quedó así medio pobre, pero bueno, eso sería lo básico que le vamos a dar a nuestra calculadora. A ver, corro un poquito acá para que vean. Bueno, ahora vamos a trabajar con el body, ¿no es cierto? El body es el cuerpo del HTML, todo lo que está dentro del cuerpo. Entonces vamos a decir que body, ¿no es cierto? Vamos a darle, ¿no es cierto?, un mínimo de alto, le vamos a dar un mínimo de alto, min height. Vamos a darle, ¿no es cierto?, un 100 de visual height, de visualización, ¿no es cierto?, de alto de visualización, sería VH. 100 VG. O sea, como mínimo esto. ¿Para qué demos esto? Para que cuando se achique la ventana nos deje como mínimo este valor, porque o si no, nos va a comer toda la ventana y no vamos a ver los botones. Bien, ¿qué otra cosa vamos a modificar en el cuerpo del HTML? Lo otro que vamos a modificar es, vamos a darle un color de fondo a la página nuestra, que es la que contiene la calculadora. Entonces decimos background color, le damos por ejemplo, un blanco antiguo, antique white. Le damos un antique white. Ustedes, si quieren ponerle otro color, le ponen otro color. Yo elegí poner, por ejemplo, este blanco antiguo. Si no les gusta, hacen con la manito así sobre el cuadradito y pueden elegir de la paleta de colores el que más les gusta. Elegir el antique white, o sea, blanco antiguo. Vamos a disponer todo lo que se ve allí. Vamos a trabajar con grillas. Vamos a decir que lo que se muestre, o sea, el display, sea con grillas.
grid. ¿Quiere decir esto? Que todo se va a trabajar como, ¿cierto? Se va a acomodar todo de manera de renglones y de columnas. Por defecto pone todo en renglón con una columna. Fíjense que al poner el display quede en forma de grilla, lo que decimos que todo se acomode como filas y columnas, como si fuera, está todo dentro de una tabla, ¿no? Por eso ponemos acá que display sea acomodado como grilla. Y esto nos va a permitir que los botones después los podamos acomodar bien como en la formita clásica que tiene la calculadora, ¿no? Así como está como una tablita, ¿no? Con todos los botoncitos bien acomodados. Para eso es este display grid. Bien, ¿qué más nos falta? Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, el display, que lo vamos a acomodar como grilla. Y los ítems que los vamos a ubicar. Place ítems, los ítems, ¿cierto? Los elementos que vamos a ubicar todos de manera centrada. Bien, entonces, de cierta manera, fíjense que ya ahora por lo menos vemos que está todo centrado. Por lo menos vemos que está todo centrado y tenemos, ¿no es cierto?, los botones, el display y todo bien acomodado ahí. Por supuesto que está todo, hay que darle más forma de calculadora, pero por lo menos está todo bien acomodado. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, ya tenemos en sí nuestra calculadora con el color de fondo, con los botones. Todo esto está funcionando, ¿no? Se ve medio desorganizado todavía, pero esto sigue funcionando. Recuerden que anteriormente, cuando estaba solamente con HTML, ya estaba dando todo. Ahora lo que le estamos dando es, digamos, un refresh. Estamos haciendo como una estética para que quede más presentable. Bien, vamos a trabajar ahora con una clase con la cual vamos a darle fondo a nuestra calculadora. Esto en sí es la página, y sobre esa página están todos estos elementos. Pero estos elementos, así para que no queden tan desorganizados, los vamos a acomodar sobre una caja en sí que le vamos a llamar calculadora, para que tenga, como les repito, una forma similar a esta, ¿no? Esto sería como una cajita, y dentro de esta cajita vamos a acomodar todos los botones y el display. Entonces, eso lo vamos a acomodar con una clase calculadora, que es lo que me va a acomodar todo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá dentro, ¿no es cierto?, de nuestro CSS, vamos a crear, vamos a darle, ¿no es cierto?, forma a toda esa clase. Entonces, punto calculadora, por darle, podría ser calc solamente, pero vamos a darle calculadora. Y todos los que estén bajo esta clase van a estar, ¿no es cierto?, influenciados con estas características. Todos los elementos que contengan, ¿no es cierto?, esta clase de CSS. Bien, ¿qué le vamos a dar a nuestra calculadora? Vamos a darle un fondo, un color de fondo, o sea, un background color. Le vamos a dar, por ejemplo, un azul, podría ser. Bien, hoy encontré un azul bastante interesante. Cadete, un azul cadete, este está listo. Este podríamos darle. Y vamos a decir que se muestre de manera ordenada. Display sea en forma ordenada de grilla. Que la grilla tenga, ¿no es cierto?, grid tenga una disposición de filas y de columnas. Grid template, vamos a decir grid template columns, y que tenga ¿cuántas columnas? Que vamos a darle unas 4 columnas por una fila por cada columna y 4 columnas. Entonces vamos a ponerle un F. Listo, ahí estaría. No estamos viendo nada de los cambios porque no tengo nada todavía afectado con este formato, ¿no? Entonces vamos aquí a nuestro HTML y lo que vamos a hacer es, vamos a crear un div, una división. Ni bien empieza el body, vamos a crear un div. Este div
¿no es cierto?, este div, ¿qué va a hacer? Justamente este div es el que va a tener adentro todos los elementos de la calculadora. Le vamos a dar, ¿no es cierto?, la clase calculadora que estamos creando para que se vayan viendo los cambios. Bien, hacemos acá un salto y acá adentro vamos a pegar todo nuestro HTML. Este div lo vamos a copiar y lo vamos a pegar todo ahí. Esto lo movemos acá adentro. Ahí estaría dentro del div. ¿Ven? Lo moví y lo metí adentro del div ese que creé. Creé un div que es el que contiene la clase de CSS calculadora y le va a afectar a todo lo que está allí adentro. Fíjense, me quedó de esa manera. Ahora ya se empiezan a ver los efectos de lo que creé, ¿no? Bueno, ese div está afectado por una clase que se llama clase calculadora y esa clase es la que le estoy trabajando los efectos. Le puse un color de fondo que se llama KDT Blue, display que va a ser en forma de grilla, le puse que la grilla tenga una plantilla, columnas, y que tenga 4 columnas aproximadamente, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Vamos a darle, ¿no es cierto?, que los elementos tengan un salto, un gap, un salto de 0,5 rem. Bien, ahí le damos un salto. Fíjense, esto es lo que hace, le da un espaciado, y la unidad de espaciado es el rem. Le da un espaciado entre los elementos. Eso le da el gap. O sea, un salto sería como una especie de salto entre cada elemento. Otra cosa que vamos a darle un ancho máximo a nuestra calculadora, la caja de nuestra calculadora width. Vamos a darle un ancho máximo de 350 píxeles. ¿Ah? Bien, fíjense, le dimos un ancho de 350 píxeles, le dimos un máximo de ancho del total de la página. Vamos a darle un máximo al total de la página y vamos a dar un espaciado, un padding, espaciado interno, espaciado interno de 1.5, que son las unidades de separación interna de los divs. Y por último, para que como mucho más acomodado todo esto, lo que vamos a hacer es le vamos a dar acomodado y más estético, ¿no? Porque está todo como muy cuadrado acá. Lo que vamos a hacer es le vamos a dar, ¿no es cierto?, un redondeado a los bordes. Vamos a darle un border radius, que es lo que bordea, que lo redondea, perdón, y vamos a darle de un rem. Bien, y fíjense, ya de a poquito esto como que va teniendo un poco más de olor a calculadora, ¿no? Así como está. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar la clase display. Acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestro display, que bueno, yo así como está funcionando la calculadora, pero el problema es que está medio chiquito, así como se ve, muy angosto, ¿no? Así que lo que vamos a crear una clase exclusivamente para el display, para que se vea un poco más grande. Así que acá lo que vamos a hacer es, vamos a crear la clase display de CSS. Ojo, estoy hablando de clases de CSS, no de clases de JavaScript. Son dos cosas distintas, ¿no? Acá estamos trabajando solamente CSS, y cuando hablamos de clases, es no una clase de JavaScript, sino, ¿no es cierto?, una serie de atributos y de características que le damos a las etiquetas de HTML a través del lenguaje CSS. A eso es lo que se define como clase. Es algo diferente a lo que era clase dentro de JavaScript, que era en sí una clase de programación, ¿no? Bueno, acá creamos la clase de CSS llamada display, porque, o pantalla, como ustedes le hayan llamado a su pantalla. Yo le llamé display originalmente a la pantallita acá de la calculadora, y vamos a decirlo que va a tener una disposición, ¿no es cierto?, de grilla también, grid, column. ¿Y qué disposición va a tener esa grilla? De 1 a -1. ¿Qué significa esto de 1 a -1? Que va a ocupar toda una columna, esa grilla, pero desde la primera
hasta la última. La última en las clases de CSS se indican con -1. Si no, habría que contar 1, 2, 3, 4. En este caso particular, la grilla la habíamos creado con 4 columnas. Sería de 1 hasta 4. Pero para ponerlo de una manera automática, a CSS indicándole -1, le estamos diciendo que abarca desde la primera columna que indicamos en la grilla hasta la última. Bien, ya tenemos entonces el display completo. Vamos a darle un color de fondo a ese display, un background color, y vamos a darle blanco, no nos vamos a preocupar mucho. White, damos un blanco para que sea bien clarito. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Podemos darle un padding, ¿no es cierto? Un espaciado interno, un padding de, por ejemplo, 1.5 rem. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos darle un tamaño de fuente, un font size, para que los números del display sean más grandes, ¿no? Un font size le podemos dar de 2 rem. Y no se está viendo nada porque al display no le afecté todavía por la clase display. Así que vamos acá, ya nomás, vamos acá al display, donde anda el display. Acá está. Y input type text y de display, y esto acá adentro le damos class display también. Ahí le damos display y fíjense que allí automáticamente ya se afectó. Está bien, quedó medio grande, pero ya lo vamos a acomodar a todo, a la clase display, al div de la calculadora. Entonces la clase display. Bien, bueno, ¿qué nos faltaría? Estos BR que teníamos anteriormente se los vamos a sacar porque ya no hace falta salto de líneas, porque como vamos a trabajar con grillas, no se usan, se van a acomodar solo dentro de la grilla. Así que le sacamos los BR de aquí estamos porque no los vamos a utilizar. Saco este BR y estos dos BR también ya no se utiliza. Bueno, ahí tenemos la clase display. Vamos a continuar con la clase display. Ya se está afectando, ya la podemos ver los cambios. Le damos un tamaño de font 6 2 rem. ¿Qué más nos queda? Bueno, vamos a continuar con la fuente, ¿no? Para que se vean lindos los números. Vamos a decir que tenga un font family, la familia de fuente, que sea, por ejemplo, de monospace, monoespaciada, para que no estén tan pegados los caracteres. Vamos a darle un font weight. ¿Qué era el font weight? Bueno, si se acuerdan, el font weight habíamos dicho que va desde 100 hasta 900 y lo que le indica es el grosor de la letra. Le damos un 600 para que los números se vean como más gruesitos, ¿no? Vamos a darle un alineamiento de texto, un text align, y vamos a decir center. Todo, no, en el caso de la calculadora tiene que aparecer a la derecha, así que le vamos a dar right. Bueno, ¿qué más le podemos poner acá? Vamos a redondear el borde del display, border radius, y le vamos a dar, ¿no es cierto?, un 0.5 rem para que quede un poco más redondeado. Ahí me está quedando un poco más redondeado. Está quedando medio fulero todavía, pero si se ven, si lo agrando, está quedando más o menos acorde. Bueno, ¿qué más le podemos dar? Y le damos un margen, margin, el botón desde abajo, que desde abajo quede un espaciado de un rem. Ahí no les damos, ¿no es cierto?, que de abajo como de arriba quede el mismo espaciado. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver si tenemos todo bien, para que nos quede todo bien. Tenemos la calculadora, el background,
Tenemos el display que va a estar en través de grilla. Luego tenemos, ¿no es cierto?, un template, que es lo que va a hacer que esto, ¿no es cierto?, se acomode. Acá me queda todo desorganizado justamente porque me olvidé de decirle que se repita, no una sola vez, sino que se repita todas las veces que esto se está acomodando. Así que en la clase calculadora, en donde le acomodamos la template, la columna en forma de template, o sea, de plantilla, ahí le decimos que esto se repita. Eso va a hacer que quede un poco más acomodado. Ahí tenemos nuestra calculadora bien organizada. Si no, simplemente se veía en la primer columna nada más todo esto. Bueno, ya está teniendo pinta de calculadora esto. Ya estamos viendo que ya tiene un poquito de pinta. Fíjense que si acá escribimos, por ejemplo, 4 más 2 igual a 6. Entonces quiere decir que está funcionando porque, bueno, esto el JavaScript que le habíamos hecho a los botones estaban todos perfectos. Lo único que nos faltaba era trabajar la parte estética, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí ya por lo menos le dimos pinta de calculadora a lo que estamos trabajando. Ya trabajamos el display. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle un poquito de forma a los botones, porque así como queda, ¿no es cierto? Es como que quedó medio como colgado así todo. No tan mal, pero quedó como un poquito desorganizado. Entonces vamos a crear una clase de CSS que acomode los botones, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a crear una clase de CSS. Vamos a llamarle .botón. Y a esa clase, a ver, vamos a modificar los botones. Vamos a darle un color de fondo. Vamos a darle, antes de que empecemos a trabajar la clase botón, lo que vamos a hacer es, dentro aquí de la calculadora, fíjense que todos los botones eran unos inputs, ¿no es cierto?, que eran de tipo botón. Vamos a darle a estos inputs, le vamos a asociar esa clase botón. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ver los cambios cuando. Entonces acá vamos a ponerle clase botón, porque en realidad esto está en español. Copiamos y pegamos y se lo metemos a todos los inputs. Esto lo que le va a afectar es estéticamente a todos los botones, porque no vamos a ver los cambios. Allí lo estoy copiando y pegando a todos los botones, ¿no? Tenemos acá el botón punto, también tenemos acá el botón de más menos, de cambio de signo. ¿Qué más botón? El de sumar, de las operaciones, ¿no? El del por, del dividido, el del rado y el de igual. Bueno, allí ya le pusimos, ¿no es cierto? Le afectamos la clase de CSS. Recuerden, vuelvo a repetir para que no se confunda. La clase, cuando hacemos mención a una clase, estamos haciendo mención, ¿no es cierto?, a un elemento de HTML que pertenece a una cierta clase de CSS, que va a tener características estéticas por cada una de esas etiquetas de HTML afectadas a esa clase. No tiene nada que ver con JavaScript de momento. Para no confundir, porque están las clases de JavaScript que son las que agrupan objetos y toda esa historia, ¿no? Pero no, acá estamos hablando de la parte de CSS cuando hablamos de clase. Bien. Los comentarios en CSS se hacen con barra, asterisco, asterisco, barra. Eso hacen los comentarios. Igual que en JavaScript. Es de la misma forma. Acá. Esto es un comentario. Bien, allí, con eso, ¿no es cierto?, estamos haciendo un comentario dentro de lo que es CSS. JavaScript es de la misma manera. Lo que bueno que tiene JavaScript es que yo, si quiero hacer un comentario de una sola línea, escribo doble barra. Pero generalmente en JavaScript, en CSS no toma. Así que la única forma que hay en CSS es con eso. Si algo yo no quiero que esté, si quiero anular algún detalle, le pongo barra, asterisco, asterisco, barra y pinto todo de gris, anulo todo eso.
Acá podríamos, ¿no es cierto? Esto es un comentario, pero en vez de escribir esto ya que estamos, yo por ahí soy medio olvidadizo, pero estaría bueno y es excelente, ¿no? Que siempre comentemos. Suma mucho punto en una evaluación técnica los comentarios. Eso yo por ahí me olvido un poquito, pero tengan en cuenta que suman muchísimos puntos en una evaluación técnica, ¿no es cierto? Que vean que uno todo lo que codifica lo comenta, ¿no? Acá, por ejemplo, creamos la clase que da el estilo a los botones. Bien, entonces acá está punto botón. En punto botón vamos a crear toda la parte estética de nuestros botones. Tengan en cuenta que les vuelvo a repetir que le teníamos que poner class botón a todos los botones, porque si no, no se van a ver afectados, ¿no? Bien, ¿qué estética le vamos a dar a ese botón? Vamos a decir que va a tener un background color, vamos a dar un color de fondo a esos botones diferente. Vamos a darle un beige. Un color beige. Ahí fíjense quedó con un beige. Bien, ustedes, ojo, yo les doy estos colores, ustedes háganlo con los colores que les gusten, ¿no? Esto es a gusto de cada uno. Y también del cliente, porque por ahí, si a ustedes les piden que quieren que hagan una página en donde haya una calculadora con los colorcitos de Barbie, entonces ustedes tienen que hacer una calculadora con rosado, con todos los colores, jugando con eso, ¿no? Pero bueno, acá la idea es que es a modo de ejemplo. Pero si ustedes para su propia calculadora le quieren dar otro color, pueden dárselo. Bien, entonces acá le doy un color de fondo beige, por ejemplo, a los botones. Ojo, es el color de fondo de los botones. La letra, que es color, solamente color es letra. Cuando vamos a darle un black para que se vean bien los números. Voy a dar un black para que los números se vean bien. Le voy a dar un border 0. No haya nada, ¿no es cierto? Ese border 0 es para que no se vean los costados de los botones. ¿Ven? Si yo le pongo acá border 2, le voy a dar un border muy grueso a los botones. Si yo quiero que no tengan bordes los botones, le doy 0. ¿Está? Le elimino los bordes a la calculadora, a los botones de la calculadora. Bien, ¿qué más le puedo dar a esos botones? Vamos a dar un espaciado interno, o sea, un padding. Padding, recuerden que siempre es el término para el espaciado interno, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un padding de 1.5 rem y de 0.5 rem de alto y de largo, ¿no? Fíjense, ahí está. Le dimos más o menos para que quede así. Ahí me quedaría bastante bien. Mi calculadora ya va a tener una pinta bastante mejor. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Vamos a decir que el display, este display no tiene nada que ver con la pantalla de la calculadora. Se llama display la instrucción, ¿no? Lo que va a hacer es que sea flexible nuestra gráfica. Vamos a justificar todo el contenido. Entonces, como justify content, ahí le vamos a decir center. Que todo el contenido esté justificado en el centro. Los botones no estén desacomodados, sino queden todo en el medio. ¿Qué otra cosa? Vamos a alinear los ítems. Bueno, estamos hablando de los botones, ¿no? Line, ítems, center también. Vamos a redondear los botones para que no queden tan cuadraditos. Vamos a darle un border radius. Esto, y vamos a darle el radio de 0.5 rem. Esto va a hacer que los botones queden más redondeaditos, ¿ven? Entonces no quedan tan cuadrados. Listo, ya lo hicimos con el border radio. Y otro detalle muy lindo que le podemos hacer es para que cuando apretemos no solamente se vea el cursor del mouse, sino se vea, por ejemplo, la manito como que estamos tocando, ¿no? Entonces podemos decir que el cursor no sea el común, sino sea, ¿no es cierto?, el de la manito, que es el pointer. Pointer me da el cursor de la manito. Fíjense que ahora ya no me aparece la flecha, sino me aparece la manito como que estoy apretando el botón, ¿no? Ahí borré y pongo 0 por 2, 0. Bueno, entonces con este cursor lo que hago es que me aparezca, ¿no es cierto?, el
el dedito ahí como que estoy presionando. Bueno, ya tengo el puntero del mouse, ya se lo cambié. Y por último vamos a trabajar con los números que se ven muy chiquitos. No se ven muy grandes, vamos a agrandarlos un poquito los números. Vamos a darle un font size, o sea, un tamaño de fuente. Y vamos a darle un ren. Un ren estaría bien. No sea tan grande el número. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Podrían darle un 2 también, ¿no? Parece que con 2 ya queda muy grande. Sí, queda muy grande con 2. Vamos a darle un 1 nada más. Bien, y por último, el grosor. Un font. El grosor de font weight. Con el grosor vamos a darle un grosor de 600. 600. Okay. Bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Todos los detalles de los botones ya estarían así. Fíjense, está un poco desorganizado. Esto ya lo vamos a acomodar porque quedaron desordenados. Y también vamos a acomodar de tal manera de que algunos botones mejor ocupen un poquito más, ¿no? En vez de ocupar una sola celda, ocupen 2 celdas, ¿no? Como pasaba con las tablas, ¿no? Hacer un call span o un full span para que ocupen más filas y quede un poquito más estético nuestra calculadora. Bien, ¿qué más nos queda? Podemos ponerle un efecto. Yo siempre me olvido, pero le da un poco de estética a este efecto. Es que, por ejemplo, cuando yo paso la mano arriba de los botones, el botón cambie de color. Entonces me doy cuenta de que este botón es el que estoy por trabajar o ocupado, ¿no? Entonces, para poder hacer ese efecto de cambio de color del botón, tenemos que utilizar algo que es una instrucción que se llama hover. Entonces, de la clase botón, lo que vamos a hacer como una especie de herencia de esa clase es hover. Hover sería por encima, sería como la opción que sería estaría encima el cursor, ¿no? Bueno, hay que nuevamente hacer como una excepción para cuando el cursor esté arriba. Y lo único que vamos a hacer es le vamos a cambiar el color cuando el dedo esté por encima. Entonces vamos a decir que en background color le vamos a dar, por ejemplo, anti-white. Sí, un anti-white. A ver. Y fíjense cómo queda. Entonces allí yo paso por arriba de los botones y es como que queda el efecto, como que cambia de color. Entonces parece como que lo estoy por utilizar, ¿no? Queda bastante útil. Bien. Yo le puse anti-white, que es el mismo que está de fondo, pero ustedes les pueden poner otro color que les guste, ¿no? Eso indica que sí o sí es conveniente que si le dan hacen el hover, sea para que cuando pase el cursor cambie el color y se note la diferencia, porque si no le ponen algo distinto o que sea un contraste bastante fuerte. Bien, creo que ahí estaríamos con el botón hover. ¿Qué más podríamos hacer? Bien, podríamos, por ejemplo, el botón de igual, que use, ¿no es cierto?, dos columnas, que me ocupe todo acá, por ejemplo. Podría ser así. Y acá, en vez de que sean, vamos a hacer una cosa, en vez de que sean 4 columnas, vamos a hacer que sean 3, porque recuerden que creo que en la de Windows habíamos hecho inicialmente con 3 nada más, ¿no? Los números ocupaban 3. Acá sí no me quedarían ocupando 4. Entonces eso lo corregimos acá arriba, donde dijimos que la grilla sea de 4 columnas y vamos a hacer que sea de 3, ¿no? Y ahí me quedó un poquito más, con más pinta, ¿no? Bien. ¿Y qué más nos quedan? Los botones. Creo que de momento estaríamos aquí. A ver si tengo que hacer alguna modificación. A ver, me convendría. Sí, no me acuerdo el original, si lo habíamos hecho que quede, ya como eliminé tanto, ya no me acuerdo cómo quedaban los botones, si quedaban las funciones todo abajo o al costado. Pero bueno, de momento vemos cómo lo acomodamos para que quede acá con 4. A ver si sería con 4, quedaría así.
tendría que de última correr los botones estos que están abajo para acomodar. A ver, gente. A ver, un poquito acá al amigo Ariel, ¿cómo te quedó? ¿A vos te quedó distinto? Ok, la Ariel. Refresca con el... Recarga, porque a veces vos sabes que ¿cómo que se llama? El viewpoint, que tenemos acá, el Go Live, no toma a veces los cambios. Entonces, hacerle refresh acá arriba, a ver si te los cambia. Si te los cambia, ahí capaz que sí. Fíjate si escribiste acá arriba. A ver, acá te voy mostrando nuevamente el CSS. Tenemos... Me parece que te olvidaste de poner el repeat acá. En el grid template. A veces uno se olvida de poner el repeat y no le toma eso. Por otro lado, fíjate también que hay que ponerle el punto calculadora, ¿no es cierto? Sería a lo que estaría afectado por calculadora, y display estaría afectado solo al display. ¿Está? La clase display. El punto calculadora lo metemos adentro de un div y todo lo metemos adentro de ese div. Y el punto display, esta clase display, se lo afectamos solamente a quién, a el input que contiene el display, ¿no es cierto? Que va mostrando los resultados. A mí me parece que allí a vos te está faltando que le afecte el ID display al input Por eso que te está mostrando el display dentro de los números. Bien, te repito, entonces todas las cosas que estamos trabajando, todos los botones, lo metemos adentro de un div y a ese div lo afectamos con la clase calculadora. Y al input que tiene el display lo afectamos a la clase display propiamente dicho, que es de CSS. ¿Ah? Bueno, ¿alguien más intentó y le está dando distinto? ¿Diferente? Esto, les voy a decir la verdad, no es tan fácil. Se reniega un poquito hasta que se acomodan las cosas. De hecho, acá, en el que yo estoy haciendo, sí, también como dice acá el compañero, habría que ver que él no lo tenga dentro de un form. A veces cuando trabajamos con los inputs los metemos dentro de un form y acá inicialmente no le habíamos metido ningún form. Bueno, gente, hacemos 5 minutos de recreo y retomamos en 5 minutos nuevamente. Hola, ¿qué tal? No sé si me están escuchando. Hola Sergio, sí, se te escucha perfecto. Ok, gracias. No era porque estoy renegando con la conexión. Bueno, si se llega a cortar mientras estoy hablando o no ven algo, por favor me avisan. Porque me concentro en lo que voy explicando y por ahí no me fijo tanto si se conecta o se desconecta el Zoom. Bien, les comento cómo quedamos con esto. Estábamos trabajando, ¿no es cierto?, acá en la calculadora. Quería saber, no sé, Ariel, si pudiste solucionar el problema de los botones que te quedó así todo de costado. Confirmame por el chat en todo caso si pudiste solucionarlo. Si no, te vuelvo a mostrar el HTML. Bien. Vamos con... Entonces estábamos trabajando con la clase botón, que es la que le da ese efectito, el botón hover, ¿no? Que es para que me quede, ¿no es cierto?, con ese efecto, así con el, digamos, la manito arriba y que cambie de color mientras voy apretando. Ahora todo bien, esto así como está funciona, ¿no? A ver, borro acá, me sería por ejemplo 1 más 1 más 2, me tendría que dar 3. Bueno, está funcionando todo. Así como están los botones, están funcionando todo ok, ¿no?
Acá no pudiste todavía. Bien, tiene que ser algo con el HTML, me parece que debe estar faltando algo en el HTML. Por lo menos se está viendo el display. Sí, te quedó. Funciona bien, los botones que te quedaron grandes. Ok, ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Bueno, entonces nos quedó así esta manera. De hecho, a mí, les digo la realidad, la primera vez que yo le modifiqué las cosas a la calculadora que hicimos, me quedó todo bien con el 7 acá y demás. Ahora tengo que ver la forma de acomodar esto. Porque la verdad les digo, o sea, 2 veces uno hace el mismo ejercicio y las 2 veces puede que no le coincida. Es una cosa, el CSS es arisco, ¿no? Tengan en cuenta que es arisco, es la parte más complicada, digamos, del front-end, trabajar con el CSS, porque nunca coinciden 2 botones en el mismo lugar. Programando lo mismo, ¿no? Copiando y pegando no funciona lo mismo. Es una cosa de Bueno, entonces tenemos el botón hover, que era el botón hover. Estoy viendo a ver si se está compartiendo, ¿sí? Es el que le daba el efectito. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, es expandir ciertos botones para que ocupen 2 lugares. Yo lo que voy a revisar aquí es cómo hacemos para que me quede, por ejemplo, porque tengo estos 3 primeros botones, el 7, el 8 y el 9. Después tenemos el 4, el 5 y el 6. Y tenemos el 1, el 2 y el 3 y el 0 abajo, ¿no? Así tendríamos esto. La idea sería que estos botones estén alineados de cierta manera que me queden, aquí empiece con el 7 y abajo queden los de las funciones. Pero bueno, a ver si acomodándolo acá, en vez de 4 columnas y una, sea por ejemplo en 3, a ver qué pasaría. Si queda en 3 me quedaría de esta manera. Y me toma, ¿no es cierto? A ver, saco resultado. De momento saco resultado, que no lo voy a usar. Ahí está. Eso me estaba... Yo, sáquenle si le está dando error. Sáquenle de momento el HTML que daba el resultado, ¿no? Fíjense, nosotros inicialmente teníamos un H4 que aquí le dábamos el resultado, ¿no? De la calculadora. Este H4, si quieren, pueden ponerlo afuera del div para no perderlo, ¿no? Pero como ven, fíjense que lo corre, digamos, a la calculadora. Si quieren lo pueden poner afuera o comentarlo. Lo comentamos para que no moleste. Después, si hace falta, lo volvemos a descomentar. Lo comentamos. Entonces, si lo sacan, fíjense que queda ya bien ordenadita la calculadora, ¿no? 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, el 0 aquí, el punto, el más menos, el más, el menos, el por, el dividido. A mí particularmente con de 3 filas sí no quedaría tan lindo, estaría mejor si fuese 4, medio angosto quedaría allí. Ahí lo ponemos, ¿no es cierto?, de vuelta en 4, a ver cómo quedaría. Y allí quedaría un poco mejor si lo hacemos en 4 filas. En la clase calculadora, en el punto calculadora de acá CSS, acá si le ponen 3, lo acomodan en 3, quedaría perfecto. O si le ponen en 4, habría que reorganizar para que esto quede mejor, ¿no? Lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, igual podemos hacer que se expanda y utilice 2 botones, 2 columnas, perdón, y el más ocupe 2 columnas. Sería al revés. Sería que esto ocupe todo, digamos, 2 columnas y el otro ocupe 2 filas. Entonces vamos a hacer que igual me ocupe, por ejemplo, 2 columnas. Este de acá y este de acá. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es
vamos a crear una mini clase acá abajo que va a hacer que el efecto CSS que ocupe dos columnas, digamos, de esta especie de tabla donde estamos trabajando. Entonces podemos decir que va a ser un ID igual, por darle un nombre, y vamos a decir que vamos a tener un grid column, y vamos a decirle que ocupe un span, o sea, que ocupe dos columnas. Bien, simplemente eso. Entonces, ahí decimos que el igual ocupe dos columnas, o sea, esta columna que está y la que sigue. Pero para que se vea el efecto, vamos al HTML y donde está el igual, a ver por dónde anda el igual. No la encuentro. Acá, he mostrado el resultado. Acá he mostrado el resultado, le ponemos el ID, antes lo clic o después, ¿no? Ahí ponemos como ID que tenga cierto igual. Entonces ahí automáticamente ya me ocupa los dos lugares. Ahora lo que podría hacer yo es que este dividido me ocupe la fila de abajo. Después lo voy a cambiar por el signo más. ¿Para qué? Porque la función que más se utiliza en una calculadora es el más, ¿no? La suma. Así que de momento lo que vamos a hacer es que este mismo dividido ocupe la fila de abajo también. Para eso vamos a crear una ID para darle que ese botón particular. Recuerden que los ID en CSS son para una sola cosa nada más. Entonces ahí sería, ¿no es cierto?, más. Y vamos a decir que sea un grid row, no grid column, grid-row, y que sea un span de 2. Bien. ¿A quién se lo damos esto? Al dividido, ¿no? Entonces ponemos acá donde está el dividido, por acá anda. Acá le damos un ID de más. Ahí está. Ahora hay que corregir, ¿no es cierto? Porque vamos a poner la función de sumar acá. Vamos a poner la función de sumar acá. Así que la función de sumar sería acá y en vez de dividido, acá ponemos un más. Ahí lo corregimos, ya está un más, pero la función está llamando la función dividir. Así que acá hay que corregir y poner, en vez de la función dividir, hay que poner la función sumar. Entonces va a llamar a la función de JavaScript sumar. Pero vamos a ver si está todo bien. 1 más 1 igual 2. Están dando todo ok. Bien, la del dividido, la del igual, perdón, no le tocamos nada porque simplemente lo agrandamos al botón. Pero acá no solo agrandamos, sino también cambiamos el valor, ¿cierto? Bien, habría que poner alguna forma para que display inicialmente valga un 0, ¿no? Pero sería todo un trabajo no hacerlo con el display igual a 0. Por acá estaba el botón display igual a 0 para que inicialmente siempre se muestre un 0, ¿no? Pero habría que ver la forma de que antes de que funcione cualquier número, por ejemplo, si yo pongo inicialmente muestra un 0, hay que tener en cuenta que si yo después escribo 1 más 1, el 0 este se va a pegar con el 1. Y si bien la cuenta va a dar igual, habría que buscarle hacerle alguna modificación al JavaScript para que desaparezca el 0 cuando estamos por trabajar. Si no, digamos, o sea, siempre va a pasar la historia así. Bien, de momento lo dejamos así. Ya lo vamos a corregir. Pero bueno, ahí estaría. Ya tenemos acomodados los botones, el igual y el más, ¿no es cierto? Y otra cosa, habría que reemplazar, por ejemplo, el más menos, por ejemplo, por reemplazar, este botón le vamos a reemplazar por la resta. Acá tendríamos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a acomodar esos valores. Así que donde tenemos el más menos, tenemos aquí, donde tenemos el más menos, cambio de signo sería ese, donde tenemos el más menos, ponemos la resta. ¿Dónde está más menos? Aquí está más menos.
botón 0. Este botón. Creo que acá hay cosas que hay que corregir. Bueno, acá sería valor menos. Ahí tengo el botón menos. Y sería un clic. Igual a que a un clic le damos a restar. A ver, pero vamos a ver si está todo bien. 5 menos 1 igual 4. Está funcionando. Bueno, entonces están dando esto. 5 menos 1 igual a 4. Está funcionando el botón rest. Bien, acá donde está el menos, lo que podríamos hacer es poner, por ejemplo, aquí hay que reacomodar todo esto. Es un trabajo interesante, pero por ejemplo, podríamos poner o todas las cuentas aquí o todos los números aquí. Entonces, tenemos el más, el menos, el más, el menos, donde está el 2, poner el por. Donde está el 2, poner el por. A ver dónde está el por. La función por. Esta que está aquí. La vamos a cortar. Y donde está el 2, lo vamos a poner. Se acomodó. Y ¿dónde está el...? Sí, el tema es que fíjense que tienen que ir, ¿no es cierto?, en función a cómo fueron apareciendo los valores, se van a ir acomodando. Así que ahora, por ejemplo, donde está el punto, tendría que ir el menos nuevamente. Cambiar de lugar esto y ponerlo aquí donde está el punto. Es cuestión de reacomodar porque está en grilla. Bueno, ahí tenemos el más, el menos, el por, que ahora sería donde está el 4, tendríamos que mover el dividido. Recuerden que el dividido no lo tenemos, que era este más que pusimos acá. El más que está sobrando. El más que está sumando. Lo vamos a poner donde está el 4. No cambió. Vamos a ponerlo arriba. Tampoco. Entonces vamos a hacer una cosa. Donde está el 4 va el dividido. Más, menos, por. Ahí creo que quedó organizado. Nos quería dividido por menos y más. Ahora sí, quedó bien. 7, 8, 9, 5. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Quedó desorganizado el 1. Debemos ahora de acomodarles los números. Nos quedaron desorganizados los números 7, 8 y 9. Eso también. Nos quedaría el 5, el 6 y el... Según la calculadora esto estaría mal, ¿no? Tenemos que acomodar acá. Sería 7, 8, 9, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Y 1, 2 y 3. Bueno, entonces estaría acá acomodar el 7, 8 y 9, los que ya están bien. Acá reacomodar el 5, 6, pasarlo y acá ponerlo, digamos, 4. Como si podemos, es como un cubo de Rubik, después acomodar esto. Pero lo mejor podría ser, digamos, que donde está el 1, poner el 6. Donde está el 1, poner el 6. Donde está el BTN 6.
Ahora, donde está el 6, poner un 5. Y acá sería BTN 5. Donde está el 5, poner un 4. Entonces ahí nos quedaría 4, 5 y 6. A ver, 4. A ver, sigue escribiendo bien. No. A ver, 4 tendrías que escribir esto, me está escribiendo 5. 3 escribe bien, 2 escribe bien, 6 escribe 1. A ver, 4, 5, bien escribiendo mal. A ver un poquito. Claro, estéticamente están bien 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Acá sería, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Donde está el 2 tendría que ser un 1. Donde está el 3 tendría que ser el 2. Y donde está el 0 tendría que ser el 3. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedó más, menos, por y dividido. Ahí quedó todo bien. Este más tiene que... Tendría que darme, este más tendría que ser el 0, ¿cierto? Así que vamos donde está el más, este está de más. A ver si lo corregimos ahí. Ahí sería el 0. Y ahora hay que corregir los números. Entonces, fíjense que este sería 1 y aparecen 2. Entonces dice 1, num 1 sería acá. Ahí están dando. Num 1 tendría que aparecer donde aparece el 1. Num 2 donde aparece el 2. A ver, hay que corregir acá. Num 2. Num 1 con 6. Nuevamente, está mal. Sería num 6 con 6. A ver, 6, ahí están dando. Num 5, num 6. Num 6. Acá sería num 5 con 5 y num 4 con 4. Acá sería dividir. Dividir. A los botones sería dividir. A ver, 4 dividido 2 igual 2, está bien. 8 dividido 2 me da 4, está funcionando. Entonces ahí corregí, num 7 con 7, 8 con 8, 9 con 9, dividir con dividir, 4 con 4, 5 con 5, 6, 6, multiplicar con la X y nos quedaría, acá hay un valor, este menos que apareció acá, hay que corregir, que sería, ¿no es cierto? No es restar, sino este sería cambio de signo. Signo. Y aquí sería más menos. No lo teníamos activado esta función, pero bueno. Acá lo otro que podríamos reacomodar. A ver,
como para poner el más y el igual hacemos todo, hacerlos anchos. Bien, no sé si te entendés, Ariel, está todo bien. Pero bueno, si lo pudiste solucionar así, está de bárbaro. No entiendo muy bien qué le tocaste, pero está bárbaro. Bueno, en lo tuyo, volviendo a lo de Ariel, vos tendrías que agrandar, podrías hacer como hicimos acá, ¿ves? Agrandar el botón igual y el botón más para que te ocupe la clase. Sí, ok, sí, te faltaba eso. Lo que puedes hacer, como te había dicho, para que te quedes igual, con que te abarque 2 columnas el igual y te abarque el más 2 filas, sería crear estas 2 clases. Sería igual, ves que dice grid column span 2 y más igual sería grid row span 2. Con esto, ¿no es cierto?, podrías hacer que el igual y el más te ocupen 2 filas y otros 2 columnas, ¿no? Acá también se podría cambiarle el colorcito para que quede más diferente, ¿no? Porque generalmente el más es el que tiene otro color. Por ejemplo, en el más podríamos ponerle aquí un background color y podríamos darle un colorcito diferente. A ver qué podríamos darle. Kaki. Quedó así. Parece medio oscuro para mi gusto. Un poquito más suave. Ahí podría ser, ¿no? Y para el igual, también, que suele ser otra tecla, también podríamos darle un background color. Y ahí le podríamos dar es esto que estamos teniendo, que es un antique, y podríamos darle un poquito más oscuro. Ahí, por ejemplo, tendríamos el igual y el más, ¿no? Parece quedó medio oscuro, pero bueno. A ver. Un cachito. Ahí quedó, me parece que quedó un poquito mejor. Lo que quedaría corregir, como les decía, es, podemos dejarle el 0 acá y el punto acá, pero no sé si bien, por ejemplo, la de Windows, no sé si más o menos tiene esa pinta. Lo que hizo el 0 ubica dos columnas y usa, por ejemplo, el cambio de signo, lo dejo así, el punto lo deja acá al lado. Por ejemplo, podría ser de esta manera, ¿no? Podríamos hacer eso, hacer volar el cambio de signo. Por ahí a lo mejor no nos interesa cambiar el signo de la cuenta. Por ejemplo, si se fijan, creo que la de acá, a ver si tiene cambio de signo Windows. Pero, por ejemplo, si no nos interesa hacer cambio de signo, porque vamos a trabajar siempre con valores positivos nosotros, podemos hacer volar esta tecla y digamos que el 0 lo podemos correr para acá y agrandar y usar, digamos, estas dos columnas. Podríamos hacer eso. Ese sería un detalle importante, ¿no?, que podremos hacer. Vamos aquí, lo vamos a hacer a eso. Ponemos donde está el punto. Nuestro punto, aquí estaría punto, función punto. Ahí le ponemos un 0. Y acá donde ponemos al punto ponemos un 0. Escribo 2, 0, no. 2, 0. 1, 0. Nos sigue escribiendo. Sería
2, 0, no lo escribe todavía. Enum 0, value. Me comí el paréntesis. Ahí tendría que funcionar. 2, 0, ahí están. Y ahora lo que hacemos es, donde estoy corrigiendo, botón punto, sería id btn0. Y donde estaba el punto, ahí sería el 0. Vamos a quitar el anterior, btn0. Punto. Nuevamente. No es ahí, acá arriba, perdón. 0. 3 nuevamente. 1, 2, 3. El 3 estaría mal. De corregir. Ahí estaría el número 3, sería el 3. Estoy buscando el punto. Bien, entonces sería 0.5 más 0.5 igual 1. Ahí está funcionando. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí estarían funcionando todos los números. 0,05 más 1 igual a 1.0. Está funcionando. Ok. Lo que nos quedaría es inicialmente corregir y poder agrandar este 0, como decíamos, ¿no? Y el menos, que me aparezca un menos acá inicialmente, ¿no? Entonces podríamos hacer la función que no tenemos, la función signo, función dividir, función signo, podríamos hacer acá. Copiamos y pegamos acá, función signo. Y lo que hace es convierte, ¿no es cierto?, un número en un valor. Lo limpiamos y listo. Entonces función signo lo que hace es llama al número y le cambia el signo, el display. Pero para que cambie el display lo tenemos que multiplicar, por ejemplo, por -1. Eso es lo que haría si llamamos a la función signo. Entonces este botoncito está acá. Lo que haría es sumar con clic, limpiar, signo, llamar. Entonces, por ejemplo, 1, signo, 2, tendría que poner el medio. Esa sería la idea. Pero está medio complicado. Lo que podremos hacer acá inicialmente, dejarlo así, sería 1 más 2 igual a. Está funcionando todo. Yo tengo que 1, cambiar el signo, igual. No, ahí no está funcionando. Habría que rever la función esta signo para que simplemente lo que haga es que el display muestre de una, no sé, el menos, nada más. Entonces, si vamos acá a la función signo, estamos creando, en vez de parsearlo, simplemente lo que hacemos es pasarle menos y que luego, digamos, o sea, agregue, por ejemplo, pongo esto, menos, me tendría que poner, número 1 es lo que tendría que hacer es agregarme document get display value igual a -1. Tendría que agregar, digamos, el menos y no limpiar.
Ahí lo agrega. A ver, 1 más 2 igual a 1. Ahí está funcionando. Simplemente era que le agregué el menos allí y ya le estaría agregando el 7 más menos 4 igual a 3. Ahí está funcionando. No es necesario, pero bueno, la función, digamos, el más menos a veces es útil si estamos queriendo agregar números negativos. 7 por 4 igual a 77. Bueno, porque es el limpiado de memoria. 7 por 4 igual a, vamos a refrescar acá porque está haciendo cualquiera, 7 por 4, 28. Ahí está. Estos errores que te pueden dar de cálculo, tengan en cuenta que tiene que ver con que queda, ¿no es cierto?, en la pila, en la cola de la pila del navegador, queda en la memoria todos estos cálculos. No es que se guardan en memoria física, sino estamos trabajando dentro del navegador. Por eso es que en la cola de la memoria del navegador se alojan todos estos datos y quedan residuos. No tiene un garbage collector correcto como lo tiene, por ejemplo, Java o algunos lenguajes más potentes. Y por eso lo conveniente es siempre refrescar cuando uno ha utilizado muchos cálculos con alguna sentencia de JavaScript. Con algunos frameworks ya se ha mejorado eso y se ha solucionado, pero JavaScript tiene eso, ¿no? Que guarda los residuos porque no hay un recolector de basura de memoria. Entonces, por eso que suele quedar esos resultados raros. O si dividimos, lo ideal es que si yo trabajo, por ejemplo, 1 dividido 23, quiero hacer ese cálculo, me va a dar esto. Pero si yo borro acá tipo 5 dividido 3, me puede dar el resultado como si lo sigo haciendo, me va a dar, ¿no es cierto?, a su vez, valores así cada vez medio rebuscados, que no es la idea. Entonces tengan en cuenta eso. Y podríamos hacer, por último, ver la forma de tener una función que me muestre en el display el 0 inicial. Les voy a dejar unos minutitos a ustedes para que planteen cómo podríamos hacer para dejar que me aparezca el 0 inicialmente sin poner aquí el display igual a 0, porque si lo ponemos como 0, podría ser, ¿no? También, si yo lo pongo como 0, 0 inicial, ¿qué va a pasar? Cuando yo escriba el número que quiera operar, por ejemplo, el 12, me va a concatenar el 12 con ese 0 inicial. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, les doy unos minutos para que lo piensen. ¿Cómo podríamos hacer para que aparezca el 0, pero que luego desaparezca cuando haga el cálculo? ¿Alguien encontró alguna manera de eliminar el 0? ¿Una sugerencia? Hay varias formas. Yo particularmente la única que en este momento se me ocurre a mí para hacerla directamente con el algoritmo con el que estamos trabajando, ¿no? Porque hay muchas otras maneras directas de trabajar con el display. Pero una de las formas sería, por ejemplo, el chequeo del 0. Entonces, donde preguntaríamos a JavaScript que pregunte si hay un 0 inicialmente allí. Porque si ponemos, por ejemplo, como que inicialmente esto está así, que el display arranca con un 0, tenemos la función let display igual a 0, entonces podríamos, ¿no es cierto?, hacer una función que chequee si existe un 0 allí. Y si existe el 0, entonces borrarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función que se llame, ¿no es cierto?, vamos aquí, debajo de la función limpiar, que se llame function i0. Una función que se llame i0. Y lo que hacemos es lo siguiente. Acá lo que vamos a chequear, si es que hay un 0 aquí ya, entonces preguntamos acá document get element by id. Copiamos esto, ¿cierto? Y aquí lo que hacemos es capturamos el valor que hay allí adentro. Entonces decimos que acá voy a sacar esto porque no es que quiero igualarlo, no, sino que quiero saber qué valor hay allí adentro. Entonces decimos, ¿no es cierto?, que sí, este valor que hay adentro del display
es igual a un 0, recuerden que es un carácter esto, ¿no? No es un número. Si esto que está allí adentro es igual a un 0, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que ese elemento que está allí adentro se borre y quede con un espacio en blanco. Entonces allí decimos que ese valor se convierta en un espacio en blanco en el caso que haya un 0. Entonces, con esta función que se llama función hay0, lo que se hace es, se chequea que si hay un 0 allí, que ese valor inicialmente se blanquee para que no quede pegado, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicialmente, y bueno, y lo otro quedaría, se podría, una vez que sea esto igual, y limpiarnos. Sería una forma, o de la otra podría ser, por ejemplo, que si hay igual a un 0, que se limpie el display. Recuerden que cuando limpiamos el display lo que hacía era ponía el igual a espacio en blanco. Podríamos hacer así. Y acá, por ejemplo, si yo aprieto en el 1, que el display sea igual a un 1, pero antes que nada lo que vamos a hacer acá es hay0. Llamamos a la función hay0. Esa función se llama, chequea que haya un 0, y si no hay un 0, directamente le asigna un 1. Entonces, a ver, probamos a ver si esto funciona y no vemos la forma de arreglarlo, ¿no? Por ejemplo, escribo un 1, ven, desapareció el 1. Perdón, desapareció el 0 y quedó el 1 directamente. Y si yo no ponía esa función, a ver, le voy a comentar para que vean. Entonces, fíjense que inicialmente si yo no ponía esa función, esto aparece el 0, pero si yo aprieto el 1, se concatena con el 1. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, sería bueno que, entonces, si yo escribo acá un 1, aparezca, ¿no es cierto?, desaparezca el 0, y ya allí pueda escribir el número que yo quiera, más 5 igual, y ahí estaría. Pero, fíjense un detalle. Si acá hay un 0, ahora si aprieto el 2, bueno, me va a pegar con el 2. Ese hay0 lo vamos a tener que meter en todos los números. Entonces le metemos hay0. Por dicho, vamos a copiar nomás directamente. Hay0. 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 Nueve también. Y en el 0 propiamente dicho también se lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque si no se va a concatenar con el 0, va a quedar doble 0. Bueno, entonces ahí sería, ponemos 0.2 más 0.4 igual a 0.6. Bueno, esto es un error de volcado de pila, así que no se asusten. 0.5 más 0.5 igual a 1. Ahí está funcionando. Por ejemplo, 1 más 4. Como ven, inicialmente había un 0, se borra y no se concatena, ¿no? ¿Ven? Ahí quedó la calculadora más cheta que... Por supuesto que se le puede seguir haciendo mejoras, poniéndole más chiches y demás, pero con esto ya como que quedó bastante más elaborada y como que sería el primer proyecto más completo que tenemos, ¿no? Podrían poner, por ejemplo, algún título alegórico acá, calculadora de JavaScript, y ponerle, por ejemplo, sombra acá a la calculadora. En el efecto, ¿no es cierto?, de calculadora, en la clase calculadora le podríamos poner una sombra. Shadow creo que era. O box.shadow. Y le ponemos, ¿no es cierto?, no se nota tanto. Podrían ponerle 1 rem. Bien, no se nota tanto, pero bueno, le podríamos poner sombra para que quede un poquito flotando allí. Tiene muchos chiches que se le podría agregar.
Esto lo dejo para que ustedes jueguen y le vayan agregando más efectos si quieren. O hacerlo, por ejemplo, transparente y demás. Dejamos así. Si no, va a seguir dando errores. Gente, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo quedó todo esto? Si quieren, les puedo pasar por Telegram el código del JavaScript y el de... No, el de JavaScript que lo tienen. El código del CSS por allí, si es que le está dando error, para que lo puedan revisar. Eso es lo que podría hacer de última. Porque muchas veces al principio esto no coincide ni a palo. ¿Quedó todo bien? Bien. ¿Querés compartir, Ariel, para finalizar cómo te quedó el tuyo? ¿Cómo funciona tu calculadora? Para que veamos algo distinto. Ahí le Bien. damos permiso. Antes de irnos, vemos cómo te quedó a vos y vemos una... No importa si no tenés audio, lo importante es que para que veamos algún ejemplo diferente. Ahí tenés, Ariel, para compartir. Ahí estamos viendo tu pantalla, Ariel. Así que... ahí quedó. Bien. Ok. Discúlpame, ¿el inicio de la calculadora tuya se ve el 0 o no se ve el 0? Eso es lo que no me pude fijar. Si podés refrescar tu... Ah, sí se ve. Ok. Bueno, excelente, Ariel. Muchas gracias por compartirlo y gracias a todos por participar de la clase de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo viernes ya y allí continuaremos con la mejora de la lotería, creo, ¿no? Así que, bueno, nos vemos, gente, el próximo viernes. Que tengan una excelente noche.